Bien, buenas noches. Ahora vamos a entrar al punto número 2 de este libro, que es el rap título Percibiendo la realidad. Miren ustedes, es un tema, sí, ciertamente muy apasionante, pero también muy desconcertante, porque aquí el rap nos lleva de la mano y nos muestra muchas cuestiones acerca de la realidad que estamos percibiendo y que no necesariamente es lo que vamos nada más a utilizar, porque no se trata de percibir la realidad por percibirla, se trata de encontrar el propósito del por qué estamos percibiendo la realidad así, que eso es muy distinto. Entonces, los cabalistas, a partir de esto, o a partir de nuestra naturaleza, que es el deseo de disfrutar, nos dicen cosas interesantes respecto de la realidad que estamos percibiendo. Esto no termina aquí, empieza aquí y todo el camino espiritual está lleno y nunca más se va a perder la percepción de la realidad. Cada vez que vayamos caminando espiritualmente, la percepción de la realidad nos va a mostrar algo nuevo, nuevas revelaciones. Nos vamos a ir acercando a una realidad especial. Pero vamos a empezar con el 0, para luego pasar al 1, luego al 2, luego al 3, etcétera, etcétera. Bien. Punto número 1 de esta nueva etapa. Dice el Rafa, la realidad, ¿es realmente como la percibimos? Pregunta, ¿es realmente como la percibimos? Este es el título. He visto un mundo invertido, dice el Talmud babilónico, en el Tratado de Pesajim. Y con esto comienza el Rab, cuestionando, ¿qué es la realidad? ¿Existe algo externo a la realidad? ¿Existe algo externo? ¿O es una imagen creada dentro de nosotros dependiendo de nuestros atributos internos? Parecería obvio, dice el Rab, que la realidad es todo aquello que vemos a nuestro alrededor. Casas, personas, universo entero, etcétera, etcétera, etcétera. O lo que podemos ver, tocar, oír, degustar y oler. Pero pregunta el Rab, ¿es realmente esto? Veamos qué sorpresa nos guarda las palabras del Rab. Dice así, es de mañana, abres los ojos y te estiras. Es un nuevo día. El sol brilla y los pájaros cantan. Pero dentro de ti sientes que algo no está bien. Despertaste del lado equivocado de la cama y lo que menos quieres hacer es levantarte. Sin embargo, no obstante, recuerdas que ayer fue un día perfecto. Sabías que sería formidable desde el momento mismo que te despertaste y te fue de maravilla. El día enterito. Y hoy ni siquiera deseas salir de la cama. Y te pregunta el Rab, ¿qué fue lo que cambió? ¿Cambió la realidad? ¿O cambiaste tú? Y aquí viene la primera premisa. Según la sabiduría de la Kabbalah o la Kabbalah,
la imagen del mundo que conocemos es, de hecho, inexistente. Es decir, el mundo es, entre comillados, un fenómeno que percibimos los seres humanos. O en otras palabras, es la reflexión de los grados de equivalencia entre los atributos del individuo y los de la fuerza que se encuentra, ahora sí, realmente fuera de él. La fuerza de la naturaleza, es decir, el atributo de amor y otorgamiento absolutos. Esa sí que es una realidad verdadera. Pero vamos a ver cómo llegamos a esto. En otras palabras, los grados de equivalencia entre los atributos del ser humano y los de la naturaleza absoluta es lo que el hombre percibe como el mundo. Es decir, cuando la naturaleza absoluta empieza a trabajar, manda señales que nosotros recogemos en base a nuestros sentidos. Pero esas señales no son para nada la naturaleza absoluta, sino solamente es lo que alcanzamos a percibir. Entonces, lo que alcanzamos a percibir es llamado el mundo. Nada más. Y el Rab dice lo siguiente, para reforzar lo que acabo de mencionarles. ¿Qué nos quieren decir con esto? Echemos mano de un radioreceptor para hacer una demostración. Las radiodifusoras constantemente están transmitiendo, pero solo las escuchamos cuando nos sintonizamos con la estación en una cierta frecuencia. Y pregunta el Rab, ¿cómo capta el receptor la señal? ¿Cómo la capta? Bueno, genera una frecuencia interna idéntica a las ondas que ya se encuentran en el aire, a las ondas sonoras en el aire. Así pues, el radioreceptor capta la transmisión solo después de haber cambiado la frecuencia en su interior, a pesar de que las ondas sonoras siempre estuvieron ahí. Y aquí es donde entran los cabalistas. Los cabalistas te dicen que percibimos la realidad de nuestro entorno exactamente de la misma forma, conforme a la frecuencia que generamos en nuestro interior. En otras palabras, la realidad que nos rodea y que vemos depende totalmente de nuestras condiciones internas o de nuestra frecuencia interna. Por consiguiente, únicamente nosotros podemos cambiarla. ¿Desconcertados? Dice el Rab. ¿Desconcertados? Todavía hay más. Nuestra vida está dentro de nosotros. Dice así. Con el fin de comprender la manera en que percibimos la realidad, imaginemos al ser humano como una caja cerrada con 5 aperturas. Es fácil imaginarlo, ¿no? Los ojos, las orejas, nariz, boca y manos. Estas son sus aperturas.
Estos órganos representan nuestros 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y percibimos la realidad a través de ellos. Por ejemplo, el rango de tonos que podemos oír, lo que podemos ver y demás dependen de la percepción de nuestros sentidos. Para ejemplificar lo anterior, demos un vistazo al funcionamiento de nuestro sistema auditivo. Dice el rap. Primero, las ondas del sonido o de sonido llegan hasta el tímpano y lo hacen vibrar. Las vibraciones mueven los huesos del oído medio que envían la señal al cerebro. Y allí la información recién llegada se compara con la que ya existe en nuestra memoria. Y basándose en esa comparación, el cerebro forma una imagen del mundo que parece existir frente a nosotros o fuera de nosotros. Y esto crea el sentimiento de que vivimos en un lugar específico. Pero este sitio se encuentra realmente dentro de nosotros. En otras palabras, todo el proceso se desarrolla internamente y así funcionan todos los demás sentidos. Entonces, pregunta el Raf, ¿qué es lo que verdaderamente percibimos? Pues solo percibimos nuestra reacción interna a un estímulo externo. No sabemos nada acerca de ese estímulo externo, porque es la naturaleza absoluta. Es amor y otorgamiento. No lo vemos, no lo conocemos, pero sabemos que eso está generando un estímulo y el roce de ese estímulo con nuestros sentidos es lo que forma la imagen del mundo. Pero es temporal, es ilusorio esto. Bueno, vamos a seguir leyendo. Solo nuestra reacción interna a un estímulo externo y no lo que realmente se encuentra afuera, les decía yo, y que aquí confirma el Rab. Y dice, estamos encerrados dentro de una caja, entre comillas, por lo que no podemos decir con certeza lo que hay en el exterior. Nuestras imágenes de la realidad son las que han estructurado nuestros sentidos junto con la información acumulada en el cerebro, acumulada de años y años y años, de que existe ese roce con ese algo y nuestros sentidos y que provoca que yo vea este mundo. Hace algunos años, la ciencia descubrió que el estimular eléctricamente al cerebro, solamente estimular eléctricamente al cerebro, nos podía hacer sentir como si estuviéramos en un cierto lugar y en una cierta situación. De hecho, los científicos que estudian la naturaleza saben que cada una de las criaturas percibe el mundo de una manera diferente. En relación al ser humano, por ejemplo, el gato puede ver en la oscuridad 6 veces más. El sentido del oído del perro es mucho más agudo y sensible,
por lo que puede escuchar los sonidos antes que nosotros. El ojo del hombre está adaptado a una longitud de onda que va desde el púrpura hasta el rojo. Y es por eso que no vemos el violeta, que tiene una longitud de onda menor al púrpura. Pero las abejas pueden percibir la radiación ultravioleta y lograr localizar diversos tipos de flores. ¿Qué nos está diciendo esto? Que estos ejemplos nos muestran que si los humanos tuviéramos otros sentidos, la percepción de la realidad sería totalmente diferente. Todo depende exclusivamente del cambio de nuestras cualidades internas. ¿Y qué implica esto? Bueno, por esta razón, el propósito, el objetivo, la meta de la ciencia de la Kabbalah es mostrarnos que al transformarnos, y si lo hacemos rápidamente en el transcurso de una vida, empezamos a trascender nuestra existencia terrenal. Por supuesto, el cuerpo permanece aquí y seguimos viviendo nuestra vida usual con nuestra familia, con nuestros hijos, con todo el mundo y la sociedad. Pero además de esto, percibimos una realidad que hemos llamado superior. La vida es un sueño. Siguiente. Nuestro mundo, como lo decíamos allá arriba, existe dentro de nosotros. Nuestros 5 sentidos reciben estímulos externos y los transmiten al cerebro, donde se procesan, formando una imagen del mundo, pero no percibimos nada fuera de eso. Percibimos solamente el efecto de aquellos estímulos externos que no conocemos a través de nuestros 5 sentidos, que rozan nuestros 5 sentidos y viajan al cerebro y nos forman una imagen del mundo, punto. Pero no percibimos nada fuera de eso. El universo en sí nos es desconocido, dice el Rav. Por ejemplo, si el tímpano en mi oído está dañado, pues no oigo nada y el sonido no existe para mí. Percibo solo lo que se encuentra dentro del rango en el que estoy sintonizado. Y aquí el Rav mete un fragmento de un libro que salió hace muchos años de un autor español que se llamaba Pedro Calderón de la Barca. Su título del libro era La vida es sueño. Y dice así: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, pues sueños son. Punto. Seguimos. Nuestra percepción del entorno es completamente subjetiva. ¿Por qué es subjetiva? Porque depende de cada uno de nosotros y nuestras cualidades internas. Es subjetiva. Eso quiere decir subjetiva. Captamos nuestras propias reacciones a algo que supuestamente está ocurriendo fuera de nosotros. Pero
¿En realidad está sucediendo algo afuera? Dice el Rab. Muchas teorías discuten el tema. Por ejemplo, la teoría de Newton establece que existe una realidad objetiva. ¿Qué es realidad objetiva? Bueno, él nunca pensaba en que la realidad depende de tus cualidades. Él decía que la realidad existe y que tú estás aquí metido en una realidad existente, independientemente de cómo seas y cómo te plazca estar en esta realidad. Eso es una realidad objetiva, que el mundo es como lo vemos y que existe a pesar de nuestra propia existencia. Esto decía Newton, pero más tarde nació Einstein y decía que la percepción de la realidad depende de la relación entre el observador y lo observado, vinculando entre ellos dos la velocidad a la que se mueve el observador y la velocidad a lo que se mueve el observado. De eso dependía la realidad, que al cambiar nuestra velocidad en relación al objeto, nuestra velocidad relativa a la de un objeto, lo observaremos de una manera totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la velocidad deforma el espacio, se comprime o se expande y por lo tanto cambia el tiempo. Eso era la teoría de la relatividad a la que se refería Einstein solamente. Pero después nacieron otras teorías, como el principio de incertidumbre de Heisenberg, donde proponen la reciprocidad entre el individuo y el mundo. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que la percepción de la realidad es el resultado de mi influencia en el mundo y la influencia de este en mí. Y aquí ya el Rab le para, pero ahora sabemos que, por ejemplo, en física cuántica, la realidad de lo que sucede depende de los deseos del observador. Ya es científicamente comprobado eso, que es el observador el que está observando el fenómeno, es el que está manejando la realidad. Eso ya lo sabemos, científicamente hablando. Pero los cabalistas lo sabían desde hace miles de años, que todo depende de las cualidades internas, de nuestros deseos, de nuestra semejanza, de nuestra sintonía. Siguiente, todo fue un sueño. Los cabalistas explican que el hombre puede percibir la realidad desde dos niveles, que están bajo la influencia de sus atributos internos. Es decir, no cambia el asunto. Aquí sabemos que la realidad depende de tus atributos internos. Bien, entonces, ¿cómo puedo ver la realidad? Desde un primer nivel y desde un segundo nivel. Es decir, cuando veo la realidad desde un primer nivel, todo es en atributos internos. Se están refiriendo los cabalistas a que el atributo del ser humano es el egoísmo. Es decir, el deseo de disfrutar para sí mismo. Ese es el primer nivel. Y en base a ese nivel se crea todo el mundo que ves a tu alrededor, que tú puedes percibir.
la sensación del deseo de disfrutar para ti mismo. Este deseo, entre muchas otras cosas, nos da la sensación de estar separados de los demás, de ser individual, de ser único. Y este primer nivel, estando a este primer nivel del deseo de disfrutar, inclusive nos hace tomar conciencia que esa percepción de desear disfrutar nos alienta inclusive a tomar ventaja de el prójimo o de los otros. El deseo de disfrutar para ti mismo, llamado egoísmo, es también la razón por la cual nuestra imagen de la realidad es un mundo de guerras, de peleas, de pobreza, de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Porque así son tus atributos, un deseo de recibir para ti, punto. Un deseo de recibir para esa percepción independiente que se llama tú. Tú eres quien produce todo esto que estás viendo por tu percepción de primer nivel. Tú eres el responsable y nadie más de esto que estás viendo en el mundo. Sigo leyendo. Sin embargo, gradualmente, las experiencias que tenemos en la vida, gradualmente, nos hacen tomar conciencia que nuestra percepción egoísta o nuestra percepción del deseo de disfrutar para ti mismo no nos da una satisfacción verdadera. ¿Por qué? Porque lo decíamos allá al inicio, siempre el placer es temporal y pasajero. En el momento en que lo tenemos, se esfuma y se va. Característica de los deseos terrenales y nos hace sufrir. Eso ya lo veíamos. Bueno, este es el primer nivel donde estamos metidos en el mundo actualmente. Y hay un segundo nivel, que es el más elevado y que conseguimos en base a lo que queremos corregir. Nuestro atributo interno de este segundo nivel es el amor absoluto y el otorgamiento, que es igual al de la fuerza de la naturaleza absoluta. Quienes perciben el mundo de esta manera observan que los seres humanos funcionamos como piezas de un sistema único, que somos parte de un sistema único, trabajando en correspondencia mutua. Y por lo tanto, creamos un círculo de ¿qué? Pues de placer infinito. Según la sabiduría de la Kabbalah, el primer nivel es tan solo una etapa que tenemos que atravesar. Y su única finalidad es permitirnos cambiar de manera independiente nuestra percepción de la realidad. ¿Cuánto es
esta etapa que tenemos que atravesar? Pues cerca de 5,000 años. Los cabalistas que aprendieron a transformar su percepción definen nuestra existencia actual, es decir, esa existencia de primer nivel, como la vida imaginaria o la realidad imaginaria o la vida es un sueño. En contraste a la existencia corregida, plena y perfecta, ellos le llaman la vida real o la verdadera realidad. Punto. Cuando reflexionaban sobre sus percepciones egoístas pasadas, decían, éramos como aquellos que sueñan. Que por cierto, éramos como aquellos que sueñan, es una frase que está en Salmos 126:1. Éramos como aquellos que sueñan. Es decir, la verdadera realidad está oculta a nosotros por ahora. Por ahora. No nos percatamos de ello porque percibimos al mundo y a nosotros mismos conforme a nuestros atributos internos que todavía son del primer nivel, o egoístas, o están dentro del deseo de recibir para ti mismo, como quieras llamarle. Y por lo tanto, no advertimos, ni nos imaginamos, ni nos cae siquiera el 20 de que todas las personas están enlazadas entre sí como una sola y rechazamos tal relación, tal percepción. Y nos imaginamos y decimos, no es posible, mira, aquí estoy yo independiente. Yo soy yo y tú eres tú. Por eso rechazamos la relación, pero no es más que nuestra revelación del primer nivel del deseo de disfrutar para nosotros mismos. Por eso no advertimos la unidad. Si reemplazamos, dice el Rab, si reemplazamos nuestro egoísmo por los atributos de amor y otorgamiento de la naturaleza que vamos a entender, habilitar y perseguir dentro de la sabiduría de la Kabbalah, vamos a percibir y a experimentar cosas completamente diferentes a nuestro alrededor que nunca habíamos notado. Es más, todo lo que veíamos antes estará ahora lleno de plenitud de eternidad y tendrá un propósito determinado. ¿Qué está cambiando? Están cambiando mis atributos. A esto se refería cuando decían los cabalistas, he visto un mundo invertido. En el Talmud babilónico, en el Tratado Pesajim. Punto. Y aquí viene lo más notorio de todo esto. El Rab nos dice, prueba para que veas. Punto. La sabiduría de la Kabbalah enseña que el propósito de nuestra vida es de manera independiente elevarnos de esta existencia limitada a
la verdadera existencia y a la eterna existencia. Es decir, encontramos el propósito del por qué estamos viendo esto. Porque esto es el punto de partida para conseguir la verdadera realidad. ¿Y qué necesitamos para esto? Para habilitarnos, ¿qué es lo que requerimos? Y dice el Rab lo siguiente: para conseguirlo, necesitamos los auténticos libros cabalísticos. Por eso es tan importante cuando habla de auténticos. Por eso es tan importante cuando hablan de libros originales. Porque fueron escritos por aquellos que descubrieron la imagen verdadera de la realidad. Y no es lo mismo vivir y descubrir la imagen verdadera de la realidad que repetir como loros algún hombre que se encontró por ahí la doctrina y que la repitió. Pero eso ya sale fuera de los textos originales. En esos textos originales, los cabalistas nos hablan de la realidad perfecta que se encuentra de hecho a nuestro alrededor. Solo necesitamos cambiar nuestra frecuencia interna para sintonizarnos a la emisión. Al ir leyendo sobre la verdadera realidad, esa neblina gradualmente se va disipando de nuestros sentidos y se empieza a percibirla. De hecho, los cabalistas explican que no es la comprensión de los textos que cambia nuestros atributos, sino el deseo de querer cambiarlos. Es más fuerte porque armoniza nuestra percepción. A esto se refiere, a este deseo fuerte de querer cambiar y no tanto a la comprensión de los textos. A esto se refiere el Baal HaSulam en su libro Introducción a las 10 Sefirot cuando dice: aun cuando no comprendan la lectura, el anhelo, el deseo, el gran deseo de entender la enseñanza despierta en ellos las luces que rodean sus almas. Por lo tanto, aun cuando no tengan los deseos o las vasijas, al iniciarse en esta sabiduría, a los principiantes, pues con solo mencionar los nombres de luces y vasijas relacionadas con su alma, pues empiezan a iluminarles en cierta medida. La diferencia entre nuestra percepción actual de la vida y la que podríamos alcanzar es brutalmente, yo digo brutalmente porque lo es, enorme. Dice el Rab, es enorme. Para describirla de alguna manera, cuando leemos el libro del Zohar, la compara con la diferencia entre la delgada vela de la luz y una luz infinita. O también compara un grano de arena comparado con todo el planeta. Así de grande es la diferencia. Pero tienes que venir a verlo. Tienes que desear conocer lo que significa. Por eso, los cabalistas, ante esta situación, sugieren que lo veas por sí mismo. Y a esto se refiere prueba para que veas que el Señor es bueno.
que está en Salmos 34:8. Punto. Y esto es el inicio, nada más, de algo que es vital en el camino espiritual, la correcta percepción de la realidad. Ver la realidad material como un propósito para tu vida espiritual. No trates de entender por qué la vida es así y por qué la vida es asá. Ve el propósito real del por qué la vida es así. Es para tu corrección, es para que la transformes. Punto. Pero tienes que probar y venir a ver que esto es así. Entonces, esto es el inicio solamente. ¿Y de qué depende que esto lo veas pronto? Pues depende primero de que te lo vayas creyendo esto. Luego de que te lo creas, que empieces a seguir el camino correcto que te marca la sabiduría de la Kabbalah. Es decir, si tú persistes en este deseo a pesar de todos los pesares, pues estás metiéndole el acelerador. Pero si no, pues irás así, despacito, vida tras vida, consiguiendo esto poco a poco, hasta que lo consigas. Pasando y saltando obstaculitos que se te van a ir poniendo en tu camino. Depende de ti la rapidez. Depende qué tan terco te comportes para creer primero en las leyes de la sabiduría de la Kabbalah, luego para entender que la realidad que ves no es lo que tú pensabas que es. Y esto es bien, pero bien complicado. Y si no, vas a tener que regresar a la materialidad o a la realidad o a la vida que es un sueño y ya te dará tu tiempo. Entonces, esto solamente es el principio. Y cada vez en el camino espiritual vas penetrando y profundizando más y más y más en la realidad. Y te das cuenta que es extensa, 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 extensa. Y que hay cosas que ni te imaginas, ni entran por la mitad de nada de qué pasa, de qué hay la realidad es extensísima. Bueno, creo que con esto comenzamos a tocar una fibra muy importante del camino espiritual y vamos a seguir sobre esto, según el libro que nos está marcando esta situación. Bueno, buenas noches, gracias y nos vemos al siguiente episodio.